Bienvenido a esta plática entre brujos. Yo soy Hisam. Yo soy Yeshua y nosotros somos los brujos sin caldero. Estás aquí para recordar quién eres y activar tu magia. Spoiler alert, nope, no necesitas un caldero. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Hisam y el día de hoy vamos a hablar de cómo programar tu energía para que empiece a trabajar en tu favor. Recuerda, antes de empezar el capítulo, porque siempre se me olvida al final, recuerda, si te gusta la información que damos, si te gusta cómo damos la información, si te gusta básicamente lo que hacemos, por favor, a ver, primero, si no nos sigues en redes sociales, síguenos en redes sociales, pero específicamente este podcast, ya sea por Spotify o ya sea por YouTube, sigue el podcast y califícanos, por favor. En serio, no tienes idea la ayuda que es para nosotros eso. Y también nos ayuda a empezar a ver como referencias, a ver si a la gente le está gustando lo que estamos haciendo, si no le está gustando, si esa es esta la línea que tenemos que seguir o no. Entonces, por favor, ayúdanos a seguirnos y a calificarnos. De la misma manera, si este capítulo te gusta o cualquier otro que te haya gustado, sientes que le puede servir a una persona o a muchas personas, con toda confianza, por favor, mándaselo. Mándaselo. Eso de igual manera nos ayuda a crecer muchísimo. Habiendo dicho eso, antes de empezar también, súper importante, ¿cómo estás? Espero que en este bello martes, porque obvio nos escuchas en cuanto sale este capítulo, recuerda, todos los martes sacamos capítulo, entonces espero que estés muy bien en este bello martes. Yo estoy también muy bien, gracias por preguntar. Entonces ahora sí, Hisam, guarda silencio y suelta lo bueno. Quiero que para empezar, literal, o sea, el punto número 1 de lo que vamos a estar hablando es que recuerdes que todo está hecho de energía. ¿Esto qué quiere decir? Que todo siempre está vibrando, todo siempre está en constante movimiento, ¿ok? Entonces es súper importante, está esta escena, y justo, hablé de ella en el taller, pero está esta escena en la película de Flash, en la que Flash puede atravesar las paredes. Y lo que hace es empezar a vibrar, a moverse de una manera mucho más rápida. Entonces lo que empieza a hacer es que sus células las reacomoda para poder traspasar el muro que tiene enfrente. Entonces, un poquito, esto es a lo que quiero llegar. Si nosotros nos empezamos a acordar, a recordar que todo está hecho de energía y que por ende todo siempre está vibrando y todo siempre se está moviendo, va a ser mucho más fácil, o bueno, mínimo para mi cabeza, es mucho más fácil creer, verdaderamente creerlo, que puedo reacomodar las cosas. Entonces, ¿cómo voy a empezar a reacomodar mi energía para que trabaje a mi favor? Eso, o sea, voy a empezar a recordar que todo siempre se está moviendo. Entonces, si hay algo que no me está gustando, si hay algo que no está funcionando, voy a empezar a recordar que la forma en la que se está moviendo ahorita, o sea, chance la velocidad, porque justo estamos hablando de la velocidad de vibración, no es la adecuada o no es la que me está funcionando. Entonces, lo que yo puedo empezar a hacer es a conscientemente mandar estas señales de que esa vibración tiene que cambiar. Tiene que cambiar, ¿para qué? Para que entonces el resultado que yo obtenga sea distinto. Aquí también, o sea, lo voy a mencionar rápidamente porque si me pongo a hablar de las leyes, me voy a quedar aquí 3 horas y no es la idea, pero justo de eso habla la primer ley del universo, las leyes estas herméticas, las 7 leyes herméticas. La primera ley te habla de que todo es mente. Entonces, literal, como tú empieces a ver las cosas y como tú las empieces a creer, entonces las vas a empezar a crear, ¿ok? Entonces, justo tal cual. O sea, si tú estás viendo algo que no te está gustando, que no está vibrando, usando mis palabras, que no está vibrando como tú quieres que vibre, que no se está moviendo como tú quieres que se mueva, entonces empiezas a través de tu mente a hacer que esto se mueva de manera distinta, que vibre de manera distinta, para que una vez más el resultado sea distinto. Entonces, ahora sí, vámonos con el punto número 2, que es la coherencia en ti, ¿ok? Porque justo, o sea, todos estos puntos obvio van de la mano. Pero entonces en el primer punto te estoy hablando que tú puedes empezar a hacer que las cosas se muevan diferente, que vibren diferente. Pero tiene que haber coherencia en ti. ¿Coherencia en qué? Coherencia en tus palabras, en tus actos, en tus pensamientos y en tus emociones, ¿ok? En el momento, ¿por qué? O sea, esto son como, bueno, como yo lo veo y como me encanta explicarlo, es como si lo puedo explicar como con mangueras o con encendedores. Si te ha pasado que juntas encendedores, te empiezas a dar cuenta que la flama empieza a ser más grande.
Obvio, si nuestra flama es más grande, en este caso, o bueno, si quieres el ejemplo de la manguera, pues cuando empiezas a juntar mangueras, el chorro de agua se vuelve pues más abultado y se vuelve más fuerte y se vuelve más poderoso. Entonces, justo lo que nosotros queremos empezar a hacer es que nuestra energía se vuelva más grande, se vuelva más fuerte, se vuelva más poderosa, para empezar a que lo que nosotros estamos queriendo que suceda a nuestro alrededor, en nuestro día a día, en nuestra vida, pues sea tal cual como lo queremos, ¿ok? Pero, pues justo el chorro o la flama tiene que estar grande. ¿Por qué? Porque si mis pensamientos dicen una cosa, pero mis palabras están diciendo otra cosa, pero después mis actos estoy haciendo otra cosa tal cual, entonces el universo no va a entender qué está sucediendo. O sea, el universo va a tomar eso como tres flamas distintas, como tres encendedores distintos que están trabajando por separado. Si en cambio yo empiezo a pensar de cierta manera, pero con mi pensamiento van mis acciones y con mis mismas acciones van mis palabras y mis emociones, entonces ahí lo que estoy haciendo es juntar estos cuatro encendedores para que la flama sea más grande. Entonces el universo rápido se va a dar cuenta y va a decir de que, o sea, ya entendí lo que este güey me está pidiendo, ya entendí lo que este güey quiere, o sea, ya entendí hacia dónde se está moviendo. El universo siempre está otorgando. Entonces, en el momento en el que tú eres muy claro y en el que eres coherente contigo mismo y con el universo, entonces el universo rápido entiende qué es lo que le estás pidiendo y una vez más, el universo siempre te está otorgando. Aquí otra forma en la que quiero explicar esto es que al mismo tiempo cuando queremos, a ver, o sea, estábamos hablando de poner la energía a trabajar en tu favor, pero entonces la energía estamos hablando de algo muy sutil y normalmente cuando la queremos poner a trabajar es para lograr cosas más densas, o sea, más pues de tu día a día, más de esta 3D. Entonces es entender que la energía para que baje de lo sutil y se pueda dar forma en esto denso, pues lleva un cierto camino. Entonces la coherencia está haciendo que constantemente estemos reforzando este camino. Entonces, y que justamente, una vez más, no voy a hablar de esto a profundidad, porque aquí me quedo otras 10, no, esto cual 10 horas, aquí me quedo una vida, pero la cábala, el árbol, este árbol de la cábala, te está hablando de eso. O sea, Keter, que es el de más arriba, eh, a- agarra la energía más sutil, pero no está ahí, o sea, ahí no termina. Esta energía empieza a bajar por las otras bolitas, por las otras sefirots. Entonces empieza a bajar hasta que llega a Malkut, que es la de hasta abajo, y te está hablando de lo físico, ya de la materialización física. Pero entonces, si en ese caminito nosotros empezamos a ser incoherentes o empezamos a darle señales difusas al universo, pues se va a perder y eso que estábamos logrando densificar, esa energía que estábamos logrando poner a trabajar para nosotros, se disipa. O sea, se pierde y se va para todos lados. Entonces, obvio, pues el resultado final que obtenemos ya de forma física, pues no es lo que, o sea, lo que al principio, o lo que, sí, lo que al principio estábamos trabajando. Entonces, es ser coherente tanto para que el universo rápido vea y entienda qué es lo que le estás pidiendo y entonces el universo otorgue, y al mismo tiempo para que en este caminito en este caminito de densificación de energía, la energía no se pierda, que la energía siempre sepa hacia dónde se tiene que mover y qué es lo que estamos creando juntos. ¿Por qué? Porque eres un ser creador, eres un ser que estás creando día a día tu propia vida, ya sea que lo hagas de manera consciente o de manera inconsciente. Tú siempre estás creando tu día a día. Vámonos con el punto número 3, que aquí, o sea, puedo hasta ahorita estar hablando un poquito en chino, entonces te voy a hablar de dos técnicas y te voy a dar un tip también, que a mí me gusta mucho, pero dos técnicas que son muy sonadas, pero ahora vamos a empezar a entender, pues, por qué es que funcionan. Entonces, la primera técnica es la de visualización, ¿ok? La de visualización, ¿qué es? Es, pues justo, a ver, o sea, yo sé qué es lo que quiero que suceda, yo sé cuál es el escenario que quiero crear, por eso estoy poniendo mi energía a trabajar. Entonces, me voy a dar este tiempo en el que, o sea, este momento, este día, son 5 minutos que te va a llevar a hacerlo la primera vez, que entonces empiezas a visualizar qué es lo que quieres, ¿ok? Imagínate que yo ahorita me quiero cambiar de DEPA. Entonces yo empiezo a visualizar este nuevo DEPA, pero ¿cómo quiero este nuevo DEPA? O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué donde estoy ahorita ya no me gusta y por qué quiero este nuevo DEPA? Entonces me empiezo a darme cuenta, no, pues es que chance lo que yo quiero es que le dé la luz del día súper de frente para yo poder todo el día estar grabando mis podcasts y que el video se vea cabrón con luz natural.
¿ok? Entonces empiezo a imaginar eso. Y también quiero que esté, pues a mí me gusta que esté alto para, después, para poder ver toda la ciudad. Entonces, pues empiezo a visualizar como quiero que sea este depa. Entonces empiezo a poner todo lo que para mí es un must, que es un sí o sí de lo que tiene que tener mi nuevo depa. Y lo empiezo a visualizar, pero no me quedo ahí. O sea, empiezo a visualizar, en este caso, Ish, pero ¿a qué huele ese nuevo depa? ¿Cómo se siente estar en ese depa? Cuando yo entro, o sea, cuando llego y se abre el elevador y abro mi puerta para entrar a mi depa, ¿qué estoy sintiendo? ¿Y con quién estoy en ese nuevo depa? Cuando invite a mis amigos, ¿cómo, o sea, cómo voy a estar ahí en mi nuevo depa? Entonces empiezo a literalmente visualizar y sentir qué es lo que va a ser para mí vivir en ese nuevo depa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El cerebro, a final de cuentas, no sabe, o sea, no alcanza a diferenciar lo que es real, lo que verdaderamente está sucediendo ya, o lo que todavía no está sucediendo. Yo entonces empiezo a mandarle estas señales al cerebro. Y el cerebro, una vez más, lo que empieza a hacer es que se empieza a dar cuenta que ahí es donde me gusta estar y que así es como me gusta estar. Entonces empieza a buscar la manera en la que esto suceda. O sea, suceda siempre, porque te estoy diciendo que el cerebro no sabe cuándo es real o no, pero sí sabe lo que me da placer y sí se pone a trabajar para seguirme dando ese placer. El cerebro, a final de cuentas, lo que quiere siempre es complacernos. Entonces, empieza activamente a buscar la manera de seguir sintiendo ese placer. Está o sea, me voy a ir literal al otro lado, es un mismo ejemplo, pues, pero acabo de ver en Instagram esta chava que habla que me encanta todo lo que sube, que dice que estaba hablando ella de la envidia y dice que cuando sentimos envidia, pues o sea, alguien ajeno a mí está teniendo éxito, pero algo dentro de mí como que truena, como que choca, como que deja de avanzar. Entonces lo que empieza a suceder es que el cerebro empieza a entender, a asociar que el éxito para mí no me trae felicidad. O sea, que cuando algo, o sea, que cuando hay éxito, hay algo dentro de mí que choca, que se detiene, que deja de seguir funcionando. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro empieza a dejar de crear escenarios de éxito. Porque una vez más, el cerebro está asociando que a mí el éxito me retuerce, que a mí el éxito me causa algo no bonito dentro de mí. Aunque sea ajeno, aunque sea, no le importa al cerebro. El cerebro solo entendió que éxito para mí no es placer. Entonces, ¿qué hace? Empieza pues justo a dejar de generar o empieza a que no sucedan estos escenarios de éxito para que entonces yo no sienta eso, pues que no está tan bonito dentro de mí. Entonces, justo aquí estamos haciendo totalmente lo contrario. O sea, estamos alimentando al cerebro de lo que sí queremos, de lo que sí nos gusta, para que el cerebro entonces siga buscando esos escenarios. ¿Ok? La segunda técnica que va muy de la mano es estas afirmaciones, que yo antes estaba un poco, pues no era tan fan, se me hacía un poco raro como estar diciendo como estas afirmaciones, pero va muy de la mano y es lo mismo del cerebro. Entonces, en el momento en el que pues, yo empiezo a ver, chance en este momento, lo que siento que a mí me falta es amor propio. Entonces yo, un día, conscientemente, esto chance te puede llevar 15 minutos, pero a ver, date cuenta que no te lleva nada para todos los beneficios que te va a traer. Entonces, en 15 minutos me empiezo a hacer este examen a conciencia de qué es lo que me está sucediendo, de qué es lo que me está faltando. Entonces, empiezo a notar las afirmaciones, o sea, pues justo de lo que siento, pues me voy al otro lado. O sea, ¿cómo lo voy a compensar? ¿Qué es lo que me está faltando? Entonces, chances amor propio. Entonces, empiezo a hacer estas afirmaciones de amor propio. Y estas afirmaciones, pues hacia mí mismo, de que Hisam, tú claro, a ver, voy a empezar a inventar, ¿no? Pero claro que eres inteligente, claro que eres capaz. Hisam, tú lo que te propones, lo cumples. Hisam, tú eres buenísimo creando meditaciones. Hisam, tú, entonces empiezo, empiezo con todas las sí, afirmaciones. Estas afirmaciones, ¿cómo lo hago? Esto me encanta. Lo leí, no me acuerdo ni dónde lo leí, pero es el como método de Tesla, que es 369. Entonces, estas afirmaciones, esto es como yo lo hago, ¿ok? Esta es mi recomendación para ti, de pues, mía. Entonces, estas afirmaciones las repito 3 veces en la mañana, de preferencia en cuanto me despierto, si no, pues cuando me estoy lavando los dientes. También algo que hice que me gustó y me sirvió muchísimo es grabarme. Tengo en WhatsApp un grupo que es solo conmigo. Entonces ahí me mandé un audio, que en este audio estaba leyendo yo las afirmaciones y pues leo todas las afirmaciones 3 veces. Entonces este mismo audio pues lo escucho una vez en la mañana, que ahí están mis afirmaciones 3 veces. En la tarde a mediodía, igual, cuando te estás lavando los dientes después de comer,
pongo este audio 2 veces. Entonces escucho las afirmaciones 6 veces. Y en la noche, igual, lavándote los dientes antes de dormir, pongo este audio 3 veces. O sea, escucho las afirmaciones 9 veces, ¿ok? 3, 6, 9. Entonces, así, una vez más, estás alimentando a tu cerebro o sea, a eso a donde quieres llegar, a ese punto a donde quieres estar, a eso que, pues, chance en este momento te está faltando, pero si tú estás pensando en, o sea, en la negatividad, en lo que te está faltando, eso estás alimentando a tu cerebro. Entonces, nos damos la vuelta, nos vamos para el otro lado y empiezo a alimentar entonces ahora, pues, de esto nuevo que quiero crear en mi vida. Por ende, empiezo a poner a la energía a trabajar en lo que yo quiero. El tercero, que es un tip, ay, se me está volviendo la pierna. El tercero, que es un tip que a mí me gusta mucho y desde que lo empecé a hacer, este me lo pasó mi papá. Me sirve mucho, que lo leyó en un libro que creo que se llama Pon el cielo a trabajar o Pon tus ángeles a trabajar. Yo la verdad no leí el libro, mi papá lo leyó, me contó y me sirve mucho, pero en el cielo, si así lo quieres ver, porque es lo que más nos han enseñado, pero hay ángeles, ¿ok? Pero estos ángeles, o sea, no creas que solo hay uno por persona o dos por persona, hay infinidad de ángeles. Y obviamente están estos ángeles, estos guías que están con cada quien, pero hay muchísimos más también. Entonces, de pronto, si a mí o sea, en este momento yo, otro ejemplo ficticio, no tengo trabajo y lo que estoy buscando activamente es un trabajo, entonces le pido a mis guías que vayan y busquen a este ángel que va a conseguirme trabajo. Pero a ver, aquí hay muchas cosas importantes. No es como que ese ángel me va a conseguir el trabajo y de la nada yo, de qué track, voy a amanecer mañana en un trabajo. No. O sea, le voy a pedir que vaya y busque a este ángel que conociendo, o sea, mi guía me conoce. Entonces, que conociendo mi guía, cómo soy, cómo funciono, lo que me gusta, lo que no me gusta, en lo que soy muy bueno, lo que me sale muy bien. O sea, que con todas estas cualidades, dones y talentos que yo tengo, que vaya y busque al ángel que me va a ayudar a encontrar este trabajo en el que yo voy a ser plenamente feliz, ya sea por lo que estoy haciendo o ya sea, pues sí, por cómo me voy a desempeñar yo y por la remuneración que voy a recibir a cambio también. Pues es un trabajo. Entonces, mis guías, bueno, tus guías, mis guías, van y buscan este ángel que te va a ayudar a encontrar este trabajo. Pero después, ¿qué pasa? O sea, tú tienes que continuar en esta búsqueda activa. Estaba buscando, por ejemplo, ahorita yo lo estoy haciendo o sea, quiero encontrar un buen maestro de cábala, o sea, alguien bueno, en serio. Así que si conoces, escríbeme por favor, recomiéndame un buen maestro de cábala que me quiero súper adentrar, me quiero súper echar un clavado, bueno, no un clavadote, un mega chapuzón a todo este tema. Entonces ahorita activamente yo estoy pidiéndole a mis guías que me encuentren este ángel que me va a ayudar a mí a encontrar el maestro ideal para mí. Porque, a ver, tampoco soy el mejor, o sea, el alumno estrella, ubicas, me puedo distraer muy fácil, me puedo, pues sí, perder, pueden pasar muchas cosas. Entonces, o sea, conociéndome mis guías de cómo soy y cómo yo aprendo, entonces que me ayuden a encontrar el maestro ideal para mí en este momento. Pero, una vez más, no quiere decir que mañana yo voy a estar en clase. O sea, puede que mis guías o este nuevo ángel me ponga la información en un post de Instagram, en un anuncio. Pero soy yo quien tiene que entrar a esto, o sea, quien tiene que ver el anuncio, quien tiene que entrar a este perfil, quien tiene que investigar a ver pues si le gusta cómo está dando la información, quien tiene que buscar sus cursos, sus talleres, quien se tiene que inscribir, quien tiene que atender, o sea, no solo es inscribirme, es también ir a estas clases. Entonces, pues te digo, o sea, este ángel te va a empezar a ayudar. O sea, vas a empezar a poner tu energía a trabajar y a tus ángeles a trabajar. Pues no quiere decir que ellos no pueden hacer todo por ti. Ellos no pueden hacer nada por ti, de hecho. O sea, te pueden poner las cosas enfrente, pero tú tienes que accionar para que entonces suceda esto que quieras. ¿Ok? Súper, súper importante tener esto en cuenta. Ahora me voy a ir al cuarto punto. El cuarto punto, esto es o sea, te estaba diciendo ahorita que si tú juntas estos encendedores o estas mangueras con tu coherencia, pues el universo te voltea a ver como mucho más fácil. A ver, lo voy a cambiar que no me está gustando cómo suena eso, pero le es más fácil comprenderte. Entonces, como le estás siendo claro, entonces el universo sabe que le estás pidiendo y entonces el universo va a saber qué darte, ¿ok? Entonces aquí también otro tip que sirve muchísimo es que encuentres la manera que eso que estás pidiendo, o sea, que el universo sepa y entienda que no es solo para ti. O sea, no estás pidiendo egoístamente, no estás pensando solo en ti, sino que esto que estás pidiendo va a ayudar. O sea, se va a mover, va a crecer
y vas a transformar otras almas. O sea, no es solo para la transformación de tu alma, sino para la transformación de todos los que te están rodeando o a todos los que vas a alcanzar a tocar. Quizá de qué estás hablando no te estoy entendiendo. Aquí el ejemplo que pongo siempre, que me gusta mucho, es imagínate que tú vas a abrir una fábrica de lápices. Esta fábrica, a ver, así de rápido, pues obvio, todo el mundo cree que está trabajando para generar dinero, para tener dinero en sus vidas. Entonces, si tú nada más le dices al universo, universo, quiero abrir esta fábrica, quiero que me ayudes a abrir esta fábrica de lápices, pues porque yo quiero dinero. Entonces el universo va a decir que, pues, ¿qué onda con este güey? O sea, obviamente pues le estoy dando, pero pues, o sea, ok, o sea, es lo que una persona está pidiendo, ¿ok? Entonces, pues le doy esa importancia a una persona. Pero si tú en cambio reenfocas esto y le dices, universo, quiero abrir esta fábrica de lápices. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a empezar a crear estos lápices y estos lápices probablemente o sea, lo va a tener un niño, o sea, lo va a comprar un niño y ese niño se lo va a llevar a la escuela. Entonces, gracias a este lápiz que yo voy a crear en la fábrica que tú me vas a ayudar a hacer, a tener. Ay, perdón, tomo agua. Gracias. Entonces, gracias. Gracias por esperarme. Sigo. Entonces, o sea, gracias a esta fábrica de lápices que tú me vas a ayudar a poner, este niño va a poder tener su lápiz y con este lápiz va a poder apuntar lo que la maestra dice o lo que la maestra está apuntando. Entonces el niño va a aprender. Entonces cuando el niño aprenda, con ese aprendizaje el niño va a poder hacer y va a crecer y después él va a trabajar y después él va a transformar vidas y después tarará, tarará, tarará. Entonces tu lápiz, tu fábrica de lápiz, no solo te está ayudando a ti, sino que está ayudando a todos los niños que van a tener un lápiz y que con él ellos van a adquirir conocimiento y van a poder hacer algo de su vida con este conocimiento. Pero no solo los niños, chance este lápiz también lo van a comprar en cierta oficina. Entonces, con ese lápiz que tú estás haciendo en tu fábrica, en esa oficina van a poder operar y van a poder ayudar a más. Entonces, ahí empiezas a enseñarle al universo que si esta fábrica de lápices se da de manera fácil, de manera rápida, de manera sencilla, entonces la transformación de almas va a ser enorme. Entonces, obvio, cuando el universo voltea y ve este proyecto que va a ayudar a transformar a miles de millones de personas, entonces dice, obvio, o sea, obvio se lo voy a dar y se lo voy a dar ya, porque esto va a ayudar a la evolución de muchísimos. Y lo que estamos buscando aquí constantemente es justamente evolucionar, ya sea de manera consciente, ya sea de manera inconsciente, pero todos estamos en constante evolución, en constante movimiento y en constante evolución. Entonces busca la manera en la que sea lo que sea que tú estás pidiendo, pues no sea solo para ti, sino que sea para la transformación de las más almas posibles. Conforme más almas logres, bueno, no logres pues, pero ahí acomodes, obviamente es un proyecto, hay que verlo así, pero es un proyecto más atractivo para el universo, ¿ok? Con una vez más, el universo atiende todo, pero pues me gustó eso, es más atractivo para el universo. Y ahora vámonos al quinto y último punto, que es que recuerdes constantemente que eres un ser creador. Y eres un ser creador, pero al mismo tiempo eres un ser alquimista, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que hayas creado, ok, o sea, tú puedes crear lo que tú quieras, pero chance ahorita tú puedes estar pensando de que no, es que yo ya estoy en un hoyo de todo lo que creé. Entonces, también eres alquimista y también constantemente puedes estar cambiando lo que sea que esté sucediendo. Entonces, no porque ahorita estés en un hoyo, también esto es otra ley, pero las cosas siempre se están moviendo, o sea, no nos quedamos donde mismo siempre. Entonces, aquí, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque no porque estés ahorita en un hoyo quiere decir que siempre vas a estar en este hoyo. O sea, activamente busca la manera de moverte de ahí. Activamente busca la manera de estarte saliendo. O sea, ¿qué fue lo que te llevó a ese hoyo? ¿Qué es lo que te mantiene en ese hoyo? Entonces, obviamente voy a empezar a hacer cosas diferentes o voy a dejar de hacer lo que he venido haciendo para entonces lograr salir de aquí y empezar a moverme hacia donde quiero, hacia donde estoy buscando. Entonces recuerda, o sea, recuerda que eres un ser creador, que puedes crear todas estas oportunidades, todas estas, o sea, esta nueva vida que de pronto podemos estar buscando, pero al mismo tiempo podemos empezar a transformar lo que ya tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ya tienes? ¿Qué es lo que nos está gustando? ¿Qué es lo que quieres diferente? Con esto hay que empezar a trabajar, hay que empezar a transformarlo y realmente, no es broma cuando te lo digo, crear la vida que quieres. Recuerda, no somos víctimas del azar, o sea, nada ocurre por sí solo o nada ocurre sin querer, al contrario,
Todo siempre es queriendo. Aquí la cosa es que a veces somos conscientes de eso, a veces somos inconscientes. A veces es la manera, o sea, a veces pues, las lecciones como que nos han llegado y no las queremos aprender. Entonces nos llega este paz, este golpe duro, para que entonces nosotros logremos entender y logremos evolucionar. Entonces recuerda, nada sucede al azar. Tú siempre, siempre, siempre estás creando todo lo que te está sucediendo. Entonces, no te gusta, no te está gustando lo que está sucediendo, pon tu energía a trabajar. Pon tu energía con todo lo que he hablado este capítulo, que ya medio se me alargó, pero con todo lo que he estado hablando este capítulo, pon a trabajar tu energía para que entonces logres lo que quieras. Ahora sí, me despido. Nos vemos el siguiente martes con un nuevo capítulo. Y recuerda, esta vez no se me olvidó, recuerda, por favor, califica este capítulo, califica este podcast. Y si te gusta y crees que a alguien le puede servir este capítulo, compártelo. Bye. Yo soy Yesua y si te gustó nuestro contenido, quiero invitarte a que te suscribas a YouTube. Activa la campanita y sé el primero en enterarte de todos nuestros nuevos videos.